Patris et Filii Spiritus Sancti. Bien, mis queridos hermanos, hoy es un domingo muy especial porque es la mitad de la Cuaresma. Por eso la Iglesia, en la Santa Misa de hoy, pone en el introito y en la epístola de San Pablo la palabra letare, que significa alegraos, alegraos, porque está, es como un paréntesis, digamos, este domingo, tratándose de la mitad de la Cuaresma, en que la Iglesia se alegra. Hoy, si hubiera órgano, se podría tocar el órgano, por ejemplo, ¿no? Porque es un domingo que es festivo. Además habla de la Jerusalén celestial. San Pablo en la epístola habla que la Jerusalén es la que viene del cielo, es nuestra madre, pues. Y hoy es muy especial. ¿Por qué? Porque la misa de hoy se celebra en la iglesia, en Roma, ¿no? El Papa celebra, cuando había Papa, digamos, se celebraba la Santa Misa en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, que había sido edificada por Santa Elena, la madre de Constantino, y mandó traer de Jerusalén, tierra de Jerusalén, y la puso en esta iglesia, pues. Y además trajo el título que nuestro Señor ponía en la cruz. Entonces, por eso también se llama la iglesia de la Santa Cruz. Y bueno, con esas reliquias, como era un domingo festivo, mandó hacer una rosa de oro. Por eso, si hoy el sacerdote tuviera ornamentos rosas, se pone el rosado, simbolizando aquella rosa. El Papa se reviste de rosa hoy, porque como la rosa representa la belleza, digamos así, el florecimiento agradable, perfumado, etc., simboliza la primavera. Y como la Pascua es la primavera, y justamente la resurrección, que en aquellas latitudes, digamos así, ¿no?, cae en primavera, entonces por eso Santa Elena hizo hacer una rosa de oro y se le ofreció al sumo pontífice para que la pusiera bajo este símbolo, digamos, ¿no?, del símbolo de la resurrección. Hay una bendición especial que el Papa hace, etcétera, etcétera, y la lleva desde donde él vive hasta la iglesia donde va a celebrar el Santo Sacrificio, pues. Así que hoy es un domingo muy especial, en la Iglesia Católica, que en épocas, digamos, pasadas, era muy solemne, hasta tal punto, vuelvo a decir, ¿no?, que se podía llegar a tocar el órgano. Está suprimido durante toda la Cuaresma. Sin embargo, hoy la Iglesia permite esta festividad porque es la mitad de la Cuaresma, es decir, que el cristiano se goce porque ha llegado hasta ahora. Y entonces, hablándole de la Jerusalén celestial, le hace recordar que la corona lo espera, le hace recordar cuál es el triunfo de los que llegan hasta la resurrección final, pues. Es extraordinario, es extraordinario. Por eso hoy nuestro Señor, muchas veces dice: quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y eso es genial. Y hoy habla de la multiplicación de los panes. Dice que se estaba acercando la Pascua. La Pascua es la fiesta de los judíos, ¿no?, que celebraban, simbolizaba el paso del Mar Rojo, que los condujo Moisés. Es decir, liberó el pueblo de Israel, que estaba oprimido y esclavizado en Egipto por el faraón, porque no es que los esclavizó de una, no, porque José se llamaba, el hijo de Isaac, que fue esclavizado porque lo vendieron los hermanos por envidia, porque el padre lo quería mucho, entonces por envidia sus hermanos, que eran 7, lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por ahí y lo vendieron al faraón de Egipto. Y José creció en medio de
todo eso, y era tan sabio, fue adquiriendo tanta sabiduría, que el faraón lo constituyó el segundo hombre de Egipto, Entonces, faltando de comer, no tenían que comer ya esta familia, entonces el padre lo mandó a su hijo más chico, Benjamín, para que fuera a Egipto a pedirle al segundo del rey que le dieran pan. Y dice que siempre temía porque era el más chico, y así como había perdido a José, porque le habían dicho que se lo había comido una bestia, pues empaparon con sangre la túnica, un pedazo de la túnica de José, y se la dieron al padre, y se dio que una fiera lo había devorado. Entonces tenía cierto miedo, pero como era el hijo más pequeño, y se tendrá misericordia, el segundo tendrá misericordia. Cuando José se enteró que era Benjamín, que era el hermano más chico, mandó llamar a toda la familia, al padre, etc., y se anunció quién era. Bueno, y entonces el faraón permitió que habitaran ahí y que vinieran muchas familias, hasta tal punto que creció el pueblo de Israel en Egipto, que ya los egipcios temían que se organizaran y los echaron a ellos, pues. Entonces los esclavizaron, mandaron a hacer mucho más ladrillos, que trabajaran mucho más, etcétera, etcétera, para construir las pirámides. ¿Cómo se llama? Para construir las ciudades del faraón. Entonces Dios suscitó a Moisés y los liberó, y saliendo después de las 10 plagas, ¿no? Porque el faraón no los deja salir. Entonces, después de las 10 plagas, Moisés los condujo y llegaron al Mar Rojo. Y estaba el Mar Rojo y tenían que cruzar para poder pasar al otro lado. Entonces Moisés tocó con el cayado y las aguas se abrieron y pasaron. Dice, se secó el camino y pasaron hacia el otro lado. Pero venían atrás los egipcios, con sus carros, caballos, armas, para acercarse a los judíos y matarlos. Pero cuando pasó el último judío, se cerraron las aguas y los mató todos. Los estaban. Hasta tal punto es histórico que han descubierto carros y caballos en el fondo del Mar Rojo, últimamente, ¿no? Digamos, han descubierto eso, así que históricamente es una cosa real. Los judíos pasaron dirigidos por Moisés hacia el otro lado, y los egipcios murieron ahí, los hombres del faraón murieron ahí. Bueno, incluso no me acuerdo bien, pero me parece que está el faraón. Bueno, entonces, la Pascua simbolizaba una gran fiesta. Era una gran fiesta porque era la liberación de la esclavitud. Y nuestro Señor, ¿a qué se va a presentar? Así, ¿cuál es el combate que va a hacer? Va a combatir para liberar al género humano de la esclavitud del diablo. Por eso dice que acercándose a la Pascua. ¿Y qué hizo? Claro, lo seguía una multitud de gente inmensa, viendo las cosas que hacía, curaba a los enfermos, como decimos siempre, ¿no? Lo que hacía nuestro Señor, les predicaba el reino de Dios, etc. Y en esta oportunidad había 5.000. Entonces, tentándolo a Felipe, dice, ¿qué le dan? No sabía bien lo que iba a hacer, dice San Juan. Claro, iba a ser el milagro, pero quería ver. Entonces dice, acá hay un muchacho que tiene esos cuerpos. Dice, hacedlo sentar. Los hicieron sentar, dice que había mucha hierba, así era un lugar muy lindo, que era como campo, había pasto, digamos, un lugar muy lindo. No era en medio de la ciudad, era en el campo. Porque las ciudades son herederas de Caín. El que empezó a construir las ciudades fue Caín, el que mató a Abel. Abel, en cambio, era pastor.
Entonces, nuestro Señor hoy hace el milagro de la multiplicación de los panes en el campo, simbolizando la tranquilidad del lugar donde Él se manifiesta mucho más claramente, es decir, en la soledad, en el silencio, no en el barullo y en la locura de las ciudades, sino en el silencio necesario para que el alma también se regocije, ¿no? En sus lecturas, en sus meditaciones, en sus oraciones, en sus contemplaciones, etc. Bueno, muy bien. Entonces hoy hace el milagro de la multiplicación de los panes. Bien sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque en la última cena, en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, la última cena, nuestro Señor, ¿qué hace? Él nació en Belén. Belén significa casa del pan. Casa del pan. En Belén nació Él. Entonces, Él se iba a entregar como pan sobrenatural, que es el pan, es el alimento del cuerpo. Por eso nos enseña a rezar, Padre, el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Nos está enseñando a pedirle al Padre Celestial el alimento, el pan. Entonces, Él, nacido en Belén, en la casa del pan, se constituye en alimento para el alma. E incluso para el cuerpo. Como decíamos la vez pasada, San Nicolás de Flüe, el patrono de Suiza, vivió 20 años nada más que comulgando. Nada más que comulgando. Es milagroso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es un hecho que no todo el mundo lo hace, no lo puede hacer. Sin embargo, nuestro Señor, como él tenía 11 hijos, este hombre. Entonces, siempre tuvo esa inclinación de, vivía también en las montañas, cuidaba a los ganados, etcétera, etcétera, siempre tuvo la inclinación de consagrarse a Dios. Y llegado un momento determinado, habló con la esposa una mujer muy católica, y le otorgó el permiso. Entonces él se fue, ¿a dónde fue? A las montañas. Se fue a las montañas, a vivir en una cueva, y se hizo tan famoso por su sabiduría, no había ido a las escuelas, no había estudiado, se hizo tan famoso de su sabiduría que hasta los pontífices iban, hasta los obispos iban a consultarle cosas que les resultaban difíciles. Impresionante el conocimiento y la sabiduría de este hombre. Es este que decía que es más grande la misericordia de Dios que su justicia, que lo comentábamos la vez pasada. Bueno, y este hombre se fue constituido patrono de Suiza. O sea que Suiza fue católica alguna vez, fue católica, grande. Bueno, muy bien. Entonces, nuestro Señor, se da como alimento en la Eucaristía. Por eso la importancia del santo sacrificio de la misa. El santo cura de Ars dice que si el sacerdote entendiera el misterio tan profundo que es el santo sacrificio, que es la misa, se moriría. Pero no de temor, sino de amor. ¿Por qué? Porque justamente eso, nuestro Señor se entrega en el sacrificio de la Santa Misa justamente para la redención del género humano. Entonces, se da no solamente como alimento, la Santa Misa es no solamente eso, no solamente comulgamos, sino que también se ofrece Él mismo a través del sacerdote en persona crística actúa el sacerdote, ¿no? Entonces, Él mismo se ofrece como oración nuevamente al Padre para la redención. Por eso que los méritos de Jesucristo son infinitos, están depositados en la Iglesia. Hoy es una gracia incalculable poder tener la Santa Misa, poder tener este santo sacrificio, el mismo nada más que en forma incruenta, el mismo sacrificio de la cruz. Esto es extraordinario, y por la cruz a la luz, y por la cruz es el camino para llegar a la Jerusalén celestial. Por eso hoy la Iglesia se alegra tanto en esta mitad de la Cuaresma
digamos así, como un acicate para que el cristiano continúe en esta milicia que ha comenzado hace el miércoles de ceniza. Para que continúe porque esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Y evidentemente tampoco termina, para muchos, tampoco termina en la Pascua, porque esto termina con la muerte, ¿no? Pero bueno, pero siempre tiene que ser, tiene que ser a través de la cruz. A través de la cruz. Quien quiera ser discípulos, siga, tome su cruz y siga. No es que solamente hay que tomar la cruz, no, siga, que es lo más importante. Uno sigue a Jesucristo crucificado para el mundo, crucificado para sí mismo, y por eso la Cuaresma, ¿no? Que uno procura vencerse cada vez más en aquellas cosas que sabe que tiene que corregir, que tiene que aumentar, etcétera, etcétera. Por eso hoy la Santa Iglesia pone en los textos de la liturgia alegraos, letare, alegraos. Bueno, entonces, no es que la gracia de la Santa Misa de hoy sea eso, estar alegres en el servicio divino, estar alegres ofreciéndole a nuestro Señor Jesucristo nuestras pequeñas acciones que siempre son grandes cuando se hacen por amor. Pues. Entonces, amor con amor se paga. Entonces, aunque sean pequeñas, son grandes para el corazón de Jesucristo. Muy bien. Y que Dios nos otorgue esta gracia a través de la Inmaculada Concepción, que para nosotros es Nuestra Señora. Y que así sea. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.